Hola amigos, bienvenidos a nuestro servicio en vivo. En breves minutos iniciaremos, así que les invitamos a seguir conectados y no olviden presionar el botón para compartir con sus familiares y amigos. Hola, bienvenidos a la Iglesia de Dios Esperanza de Vida. Somos una comunidad de fe y una familia multicultural que existe para dar a conocer a Jesucristo de una manera integral. Tenemos clases y actividades para todas las edades, servicio de adoración, consejería familiar y un centro de ayuda comunitaria para servir a las personas más necesitadas. Nuestra dirección es el 10720 Bracebend Drive, Houston, Texas 77071. Ven y súmate a nuestra familia. En Esperanza de Vida hay un lugar para ti. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Preciosa sangre que me purificó. Oh, gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Oh, Jesús, gracias. Dile gracias. Sobre aquel dolor, sobre Él, no sobre nosotros. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús. Tu sangre
Gracias, Señor. Amén, amén. Quiero pedirle un aplauso más para nuestra familia digital, los hermanos que se están conectando ahora en Centro y Suramérica, en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo. Bienvenidos a la Iglesia de Dios, Esperanza de Vida en Houston, Texas. Amén, amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. It's the letter Paul wrote to the Romans in verse 12. Romanos capítulo 12. Romans 12. Vamos a leer unos versículos en este capítulo de la carta de San Pablo a los Romanos. Verse 12. Quiero recordarles a todos, invitarles, seguramente han recibido o van a recibir este folleto, que es la invitación a participar en la escuela de discipulados, que el primer viernes de agosto comenzamos. I would like for you to get one of these brochures, and they're going to start disciple school. Si usted recién se ha bautizado, If you just baptized, si usted nunca tomó un curso de discipulado, if you never have received any class or lessons, si usted quiere conocer la doctrina y los fundamentos de la iglesia, if you want to learn the fundamentals and the doctrine of the usted es church, candidato entonces a inscribirse en la escuela de discipulado. you're a candidate then to sign up for this school. Inscríbase con el hermano Andrés al final, hoy mismo, Sign up today with Brother Andres para participar de la escuela de discipulado. in order to participate in the school. También quiero decirles que al final vamos a tener una caja especial para recolectar todas las mochilas y útiles escolares que vamos a donar a la escuela aquí al lado a nuestros vecinos. At the end of the service, we also have a box where you can. We're collecting school supplies that we're going to donate to the school next to our Hay church. muchos niños necesitados, There's many muchas students that familias are de needy. inmigrantes, familias families. latinas. Así que si usted puede colaborar con mochilas nuevas, con útiles escolares, comuníquese con la pastora o directamente coloque sus donaciones en la caja que va a estar ahí a partir de hoy. So if you would like to collaborate, please get together and bring whatever you can and bring it to the box outside or talk to the pastora. Romanos 12, versículo 10 en adelante. Romans 12, verse 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. ¿Con qué clase de amor hay que amarse los unos a los otros? In what kind of love do we have to love one another? Amor fraternal. Love, honoring each other. Amor de hermanos. Love, brotherhood, love. Amor de hermanos. Love of a brother. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. No perezosos. Not to be lazy. Dele un codacito discreto al que está a su lado y le diga, me parece que te están hablando. Tell your neighbor next to you, it seems like they're talking to you. No perezosos y fervientes en espíritu. Not lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Así que ahí ya te está diciendo la manera de servir al Señor. So right there, they're already telling you how you're supposed to be serving the Lord. No perezoso Not to be y lazy, ferviente. but enthusiastically. Versículo 12. Verse 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Rejoice in confident hope, but be patient in trouble and keep on praying. Versículo 14. Bendecid a los que los persiguen, bendecid y no los maldigan. Verse 14. Bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Be happy with those who are happy and weep with those who weep.
¿Cuál es nuestro problema? What is our problem? Que cuando hay alguien contento y gozoso, When there's someone that is rejoiced and happy, nosotros le echamos un balde de agua fría sometimes we pour a bucket of cold y water le arruinamos el gozo. and then we ruin or Y rejoice. cuando hay alguien triste, And when there's someone that's sad, le cuestionamos y le decimos, hermano, ¿dónde está el gozo del Señor? we question and we're like, brother, why aren't you happy? Dígale que está a su lado, no hagas eso, Tell the person next to you, don't do that. no hagas eso. Don't do that. Si está alegre, If they're happy, alégrate con él. be happy for Y si them. está triste, And if they're sad, if they're sad, no le cantes un corito. don't sing a song to them. Llora con él. Cry with them. Ay, ay, ay. Me están mirando raro. You guys are looking strange at me. Versículo 16. Verse 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. 16. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people, and don't think you know it all. No le paguen a nadie mal por mal. Never pay back evil with more evil. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Do things in such a way that everyone can see you're honorable. Y si es posible, And if it's possible, en cuanto dependa de vosotros, do all that you can estad en paz con todos los hombres. to live in peace with everyone. Hermanos, cuando inauguramos este edificio, When we inaugurated this church, la batalla más fuerte para mí the biggest battle for me, no fue la batalla financiera, it wasn't the financial battle. fue la batalla para que cuidaran este edificio. It was for us to take care of this building. Y ustedes recordarán esos días, And maybe you remember those days, que todavía son estos días, that still are these days. en que tenemos que estar diciendo, no rayen las paredes, Please don't scratch the walls. limpie lo que ensucie, Clean whatever it's dirty. cuide que los niños, Please take care of your que los children. grandotes no entren al santuario con café, For people not to bring coffee or drinks into the que sanctuary. cuiden los baños. Please take care of the La bathrooms. batalla por el edificio. The battle for the building. Pero también los seres humanos But also humankind, tenemos problemas we have problems para cuidar el mundo en el que vivimos. to take care of the world that we live in. Ustedes han sufrido al igual que nosotros y muchas personas durante estas semanas We have suffered like many of us throughout this week. la medida récord del calor que está haciendo. There's been a record of the heat that we're feeling right now. Esta semana This week, la temperatura del mar the sea temperature, alcanzó una medida récord en la historia. there was a record that hit from history Oiga, de 70 grados Fahrenheit, from 7 degrees Fahrenheit, alrededor de 21 grados Celsius. around 21 degrees Celsius. Un aumento de 6 grados, There was an increment of 6 degrees. 6 grados 6 degrees del promedio de hace 20 años atrás. from 20 years ago. Frente a la Florida, las aguas del mar frente a la Florida In Florida, in front of Florida coastals, alcanzaron esta semana pasada, today, this week, it reached oiga, 90 grados Fahrenheit. 90 degrees Fahrenheit. ¿Usted se acuerda aquellos días que usted iba a entrar al mar y ponía un piecito, estaba fría y lo sacaba? Do you remember where you would go and you would put your feet in the waters and you'll feel it cold, so you will take it out? Esos días se terminaron Those are no longer there porque ahora el agua está caliente. because now the water is warm. Ahora no es la playa, ahora son termas. Today is no longer the beach, it's Aguas thermals, termales water, hot water, por el hot springs, aumento de la temperatura. because of the increment in Este the es un warm. problema grave This is a very problematic, porque que el mar esté calentándose cada vez más because if the sea is getting warmer, trae un problema en todo el planeta. it brings a trouble to all the planet. Parte de ese problema es el verano extremadamente caliente que estamos teniendo. Part of that, it's this hot summer days that we're having. Y científicos de la NASA And scientifics from NASA, publicaron un reporte they released a communication en el cual statement dicen que el verano de este año 2023 where it says that this summer, 2023, es uno de los 5 veranos más calurosos de la historia
historia humana. It has been one of the warmest in history of humankind. Y que el verano del 2024 And the summer of 2024, no hay buenas noticias. there is not good news. Dicen que será todavía más caliente. It will be even more warmer. Los expertos han explicado que esto se debe The experts have explained that this is due to a el exceso, la excesa liberación de los gases the excess of using por el uso del petróleo fossil fuels el like gas petroleum, gas, y el carbón. and carbon. Y usted sabe, su carro y el mío y las fábricas And you know that our cars, the business, y todo lo que se and mueve everything that es works con petróleo, is gas, with gas y and carbón. petroleum and carbon. Y si no paramos eso, And if we don't pay that, ya estamos entrando en una fase muy peligrosa. we're already entering into a very dangerous Han muerto stage. personas este verano en muchos países. There has been many deaths around many countries. Los parques de vacaciones y de entretenimientos han tenido que cerrar a ciertas horas The parks has to be closed for certain times porque es muy riesgoso para que la gente esté ahí. because it's very dangerous for people to be out there. El aumento del calor en el planeta The amount of heat now that is increasing in the planet, va a cambiar nuestra manera de vivir, it's going to change how we live, de disfrutar de to vacaciones enjoy our vacations como nunca antes se había like we have experimentado. never been seen before, Porque los seres humanos because humans, no estamos cuidando el planeta. we are not taking care of the planet. Los seres humanos tenemos un grave problema y es la cultura del descuido. The humans have a very problem that they're not taking care of the things. Nosotros no cuidamos el lugar donde adoramos. We're not taking care of the place where we're worshiping. Y le mencioné al principio la batalla por el cuidado de este edificio que se supone que es nuevo. At the beginning, I mentioned the battle of taking care of this building that's supposed to be new. Hermanos, es una batalla. And brothers, let me tell you, it's a battle. La gente que pega chicles abajo de la silla. People that will pleat their gums below their chairs. ¿Seré yo, Señor? Do you think it's me? Y hay una serie de frases terribles And there's many phrases that are terrible. que a lo largo de los meses yo las he escrito y las he coleccionado para decírselas hoy. And throughout the months, I've been writing them down and collecting them, and so I could tell you today. Frases horribles. Horrible phrases. La primera de ellas, The first one, no te preocupes, don't worry, alguien limpia. somebody's going to clean it. La segunda de ellas, Second, alguien lo va a arreglar. somebody's going to fix it. La tercera de ellas, The third one, díganle al pastor. tell the pastor. Yo quiero decirle que el próximo que me diga, díganle al pastor, I'm going to tell you, the next person that tells me, tell va a the tener pastor. que ir él y sacar el chicle de abajo de la silla. They're going to have to go and take out their gum out of the No, chair. yo le estoy avisando porque usted es el pastor. Oh, I'm just letting you know because you're the pastor. No me avise, arréglelo. No me avise, arréglelo. Don't tell me, fix it. La cuarta frase. And the fourth thing, El seguro paga. oh, the insurance will pay it. La quinta frase. The fifth phrase, Déjelo así. oh, just leave it like it is. La sexta frase. 7, No se ve. you can't see it. Séptima frase. Nadie se va a dar cuenta. Nobody's going to notice. La novena frase. The 9th phrase, Después lo arreglamos. we'll fix it later. La última frase. And the last No one, pasa nada. nothing happens. Y esa colección de frases And that collection of nos phrases pueden volver una gente con una cultura del descuido. could make us a culture of neglecting. Y un día que yo estaba bien molesto. And there was a day that I was very upset. Señor, ¿por qué esta gente no cuida el templo? Lord, why are these people taking care of this? El Señor me dijo, espérate, The Lord said, wait, algunos, no todos. some of them, not everybody. Ay, ay, ay. Me dijo, ¿sabe por qué no cuidan el templo? Do you know why they don't take care of the temple? Porque tampoco cuidan su casa. Because they Es una don't also take care of their cultura house. que tenemos. That's the mentality that we have. No cuidamos el lugar donde adoramos. We don't take care of the place where we No worship. cuidamos el lugar donde vivimos. We don't take care of the place where we live, La casa, the house,
los horarios. our schedules. Usted sabe que hay casas y familias donde nadie cuida los horarios. There's many houses or families that don't take care of things. Las costumbres, The costumes, las paredes rayadas, the scratch up walls, los olores del gato y del perro, the smells of odors of the pets, like the cats and dogs, los focos quemados, the broken light bulbs, los vidrios rotos broken windows, y todo lo que hay abajo de los sillones. and everything that's underneath the sofas. Mis hijas tienen terror cuando yo voy a sus casas, My daughters are scared when I go to their house porque a mí me gusta barrer, no sé por qué me gusta barrer. because I like to sweep. I don't know why, but I Barro like en mi to sweep. casa 2 o 3 veces al día. I always sweep my house En 1 mi or 2, 3 casa, times dije. at my house. Okay. Pero cuando voy a las casas de mis hijas también me gusta barrer. But when I go to my daughter's house, I also like to sweep and Y clean. me gusta mover los sillones. And I like to move the sofas, the furniture. Prepárate, Estefanía. Please, Stephanie, please prepare yourself. Y me gusta mover los sillones. And I like to Y clean mis underneath hijas the dicen, no, sofas. no mueva los sillones. And they say, no, it's okay. You don't need to do that. Hermano, abajo de algunos sillones, And underneath de those algunas de sofas, nuestras casas, in some of de these houses, algunas, no de todas, in some of them, not all of se them, podrían hacer verdaderos estudios arqueológicos. you could actually find archaeological findings. Porque ahí usted encuentra hasta un zapatito del niño cuando era bebé. Because you will find a little small shoe of when the baby was a baby. Y ahora tiene 17. And now they're 17. Usted encuentra, hermano, hasta la alianza del matrimonio que la habían perdido abajo de You will eso. find things that you couldn't find there. Plata, encuentra dinero. abajo de eso. Plants. No cuidamos el lugar donde adoramos, no cuidamos el lugar donde vivimos. We don't take care of the place where we worship. We don't take care of the house. No cuidamos el cuerpo en el que vivimos. We don't take care of our own body. No cuidamos nuestra salud. We don't take care of our health, No cuidamos el sueño. our sleep, No cuidamos la diabetes. diabetes. Yo no sé por qué las personas que tienen diabetes, I don't know why the people that have que diabetes, tienen problemas con el azúcar, that have problems with sugar, son las que más comen los cakes de cumpleaños y las donas. they're the ones that like to eat the cakes and donuts, Todavía se ríe, dice pastor, mire. and they like it. A mí me da ganas de decirle, And I tell them, te oh estás no, matando. Te estás matando. you're killing yourself. Pero así somos con otras cosas. But that's how we are with other things. La presión arterial, Hypertension, el hígado graso. fatty liver. No cuidamos el cuerpo en el We que don't take vivimos. care of ourselves. No cuidamos a las personas con las que vivimos. We don't take care of the people that we live with, No cuidamos las relaciones. our relationships. Hay personas que piensan que sus relaciones con otros son de goma, Sometimes they think that it's something fake, que nunca se van a romper that it's never going to break. y no cuidan las relaciones con las otras personas. And they never take care of those relationships with other No people. cuidamos la relación con nuestra pareja. We don't take care of the relationship with our Usted partner. no lo va a poder creer. And you won't be believing. No acá, en otras iglesias. It doesn't happen here in other Hay churches. gente que son más cariñosos con el perro que con su cónyuge. There's other people that are more caring with their dogs than with their partner. Ay, ay, ay. No cuidamos nuestra relación con nuestros hijos. We don't take care of our relationship with our children. No cuidamos nuestra relación con nuestros amigos. We don't take care of the relationship with our No friends. cuidamos la relación con nuestros padres. We don't take care of the relationship with our parents. Yo y la hermana estaba enseñando una tremenda clase sobre algo parecido y decía, llame a su papá, llame a su mamá, aunque sean viejitos. Today our sister was teaching us something very similar, and she was saying, cuídelos. love your parents, Cuide la love your relación. mom and dad, call them. A veces pensamos que los padres son de hierro Sometimes we think our parents are made of iron, y los padres no te dicen nada, pero sufres cuando tú no los llamas, cuando tú no les hablas. and parents probably don't say anything to us, but they suffer when we don't call them, we don't tell them when we love them. Todo lo que cuidamos Everything that we take care of florece. will flourish. Todo lo que no cuidamos Everything that we'll neglect se marchita. will wither. Todo lo que cuidamos florece. Everything that we'll take care of will Todo lo flourish. que no cuidamos And everything that we'll se neglect marchita. will wither. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe estas cosas a los romanos, So when Paul writes these things to the Romans, vamos a darnos un paseíto, Lidian, por acá. sí, we're Cuando el gonna- apóstol le escribe esta carta a los romanos, when Apostle Paul writes his letters to the Romans, es una carta muy especial. it's a very special letter
Porque a diferencia de las otras epístolas, Because besides the other letters that he wrote, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Paul did not found the church in Rome. Es más, Pablo nunca había estado en Roma. And Paul had never been in Rome. Y a pesar de que él nunca había estado en Roma, And apart from him not being in Rome before, él tenía un profundo deseo de ir a Roma, he had a great profound love to go de to Rome, estar con los hermanos romanos. to go and see the Roman people. Es más, And in fact, en cierta ocasión el Señor mismo le dice: in a certain occasion, the Lord himself tells him, yo te voy a conceder ese deseo y tú vas a ir a I'm Roma. going to grant you that wish and you're going to go to Rome. Había una conexión espiritual entre el apóstol y la iglesia romana, There was a great spiritual connection between the church in Rome que él and no los Paul, conocía that he didn't know them personalmente. personally, Ellos no lo conocían a él tampoco personalmente. and they didn't know him personally either. Pero él tenía como una debilidad por la iglesia en Roma. But he had this weakness for the church in Rome. Él no estaba seguro que iba a ir, He was not sure if he was going to go, pero tenía un profundo anhelo de ir. but he had a very profound wanting to Y en go. esta carta se lo dice varias veces. In this letter, he says and expresses it a lot of times. Él tenía una meta y un plan, He had a goal and a plan que era ir a España. to go to Spain. Y él planeaba en el viaje a España, And he was planning on his trip to Spain, como le quedaba de camino, since he was close by, cumplir su sueño de visitar la iglesia en Roma. to visit the church in Rome. Y tú tienes que poner atención cuando el Señor pone un sentimiento en tu corazón. And you have to pay attention when the Lord puts that sentiment Cuando el into your Señor heart. pone una carga por algo o por alguien. When the Lord puts that heaviness in your heart for something or Cuando tú tienes un someone. impulso When- de ir a hablar con alguien o de viajar a algún lugar. When you have that impulse to go talk to someone or take a trip somewhere. Eso no le impidió al apóstol viajar a Galacia, a Corinto, That didn't keep him away from going to Galatians or Corinthians, viajar a Éfeso, to Ephesians, plantar las iglesias ahí, to found those churches there, quedarse hasta 2 años pastoreando esas iglesias hasta que crecieran. to stay there up to 2 years until the church will grow. Pero haciendo lo que tenía que hacer, siempre estaba pensando en Roma. But whenever he would go, he was always thinking of Era algo Rome. que Dios se lo había puesto en el corazón. And that's what the Lord had put into his heart. Entonces él le escribe una carta So he writes a letter. que es casi un testamento. It's almost like a En testament. todas las otras cartas, In the other letters, el apóstol trata problemas que habían en las the iglesias. apostle just talks about the problems that there were in the church. Y mire, este asunto de problemas en las iglesias And this things of problems in the ya church, viene desde el Nuevo Testamento. they come from the New Testament. Lea las cartas de Pablo. Read the letters of Paul, Usted se va a dar cuenta del montón de problemas que había en las iglesias. and you will read all the problems that there were in the churches. Y la razón por la cual Pablo le tiene que escribir unas cartas específicas And the reason why Paul has to write very specific letters para darle instrucciones cómo resolver esos problemas to que give había. instructions on how to resolve those problems. Pero la carta a los romanos es diferente. But the letter to the Romans is No habla different. de problemas que ellos tengan. It does not talk about the problems Les they deja have. como un testamento It's almost like a testament sobre la doctrina y la teología de la fe cristiana about theology and the Christian theology, y los valores básicos and the basic things que deben de tener como iglesia, that they have to have as como church, comunidad de fe. like a Es community una of faith. carta preciosa, It's a beautiful letter, profunda, profound, de alguien que no los conoce, and someone that doesn't know them, pero que los ama that they love them, y que ora para que Dios le permita and that ir he's hasta praying that él. he could go. Pablo quiere ir a España, Paul wants to go to Spain, porque en España está el movimiento fuerte. because in Spain, that's where the movement En is very España strong. están nuevos filósofos que están surgiendo. There in Spain, there's very philosophers are En coming España up. hay escritores They're writers, famosos, famous writers. hay científicos, There's scientists. hay una gran movida en España There's a great movement, y están influenciando a Roma. and they're influencing Rome. Así que
el gran movimiento de la época está en España y está en Roma. So the great movement of that time, it was in Spain and in Rome. Roma es la capital del imperio más importante. Roman, it was the greatest capital of that time during Así that que, empire. aunque Pablo está yendo a ciudades pequeñas y fundando iglesias por aquí y por todas partes, So if Paul is going to different places, founding these churches, él quiere ir donde está el ruido. he wants to go where the Él movement quiere ir donde is. está el movimiento. He wants to go where the movement is. En España hay un hombre que Pablo admira. There in Spain, there is a man that he admires. Según los historiadores, And according to the Pablo historians, llegó a intercambiar cartas con él. Paul got to exchange letters with him. Es el gran Séneca, And that's the hand Seneca, el gran filósofo, the greatest philosopher. que se destacó en Roma, pero su familia eran de España. That he was in Rome and he grew up there, but his family was in Spain. Y Pablo sueña, si yo pudiera ir a esos lugares And Paul would dream that if I could only go there, y pudiera predicarle a esa gente, and if I could go preach to those se people, convierta uno, if only one can un convert, principal, or three, un filósofo, a philosopher, uno grande, someone, un gobernador, a government, un emperador. an emperor, ¿Qué impacto sería para el what kind of evangelio? an impact would it be to the church? Tú puedes estar haciendo el trabajo pequeño en los lugares pequeños, You could be doing the small things in the small places, pero debes de soñar con los lugares grandes. but you have to dream about the big Debes de places. soñar con desafíos grandes. You have to dream about defeat. Debes de creer que a Dios le encanta tomar lo pequeño para avergonzar a lo grande. You have to understand that God likes to take those little things to make it big. Que a Dios le encanta tomar lo débil That God likes to take the weak para avergonzar a lo fuerte. to make ashamed those that are strong. Que a Dios le encanta hacer cosas grandes con gente pequeña. That God likes to do big things with small people. Y el problema no es que tú seas pequeño o que no tengas habilidades. And the problem is not that you're small or you don't have El abilities. problema es que tú creas que eres pequeño. The important thing is that the thing is that you Creas think que you're no small. puedes salir del pueblo. That you can think you can come out Tú of that creas town. que no puedes ir más allá. That you can go Que tú further creas out que there. no puedes alcanzar lo que otros That you can reach alcanzaron. what other people Dios have no reached. quiere eso. And God does not Dios want quiere una that. gente que sueñe sueños grandes. God wants people to dream que dream crea bigs and that Que el Dios believe grande that va a God tomarte a ti y a mí that will take you and para I hacer cosas grandes to make great things antes de que Cristo venga. before Alguien Christ recibe esa comes. palabra. Pero el deseo de Pablo no es hacerse famoso. But the desire of Paul is not to become famous. Pablo tiene un corazón gigante Paul has a very giant heart para cuidar. to take care. Él cuida las iglesias. He takes care of the Él churches. cuida a los pastores que dejan las He iglesias. takes care of the Él pastors that viaja, are hace in the unos churches. viajes increíbles He does great journeys para llegar a lugares y quedarse ahí y cuidar a esa gente. to stay there and take care of those people there. Él quiere cuidar a los romanos. He wants to take care of the Romans. Él cree que puede hacer algo todavía en España. He thinks he can still do something in Spain. Cuando Pablo le escribe a los romanos, When Paul writes to the Romans, Pablo está en Corinto. Paul is in Corinthians. Corinto había una iglesia grande, creciente. There is a church that is growing Había una and getting iglesia en bigger, avivamiento. and a church that was Hablaban having a en great lenguas, awakening. That was profetizaban, speaking angelical tongues, pero había mucho drama. but there was a lot of drama. Pablo está en Corinto But he's in Corinthians. y le escribe a los romanos. He writes to the Romans, Y le dice en el capítulo 15, no voy a tener tiempo de and he leer, says in verse 15, de aquí voy a Jerusalén, "From here I'm going to go to Jerusalem porque acabo de recorrer las iglesias juntando una ofrenda because I have collected money from the different churches para la iglesia madre. for the mother church. La iglesia madre está en Jerusalén. The mother church is in Jerusalem. Ahí empezó. That's where it started. Pero era una iglesia muy pobre But it was a very poor church y muy perseguida. and very persecuted. Tenía muchos problemas. They had a lot of problems. Y en su gira Pablo recoge ofrendas en cada una de las iglesias nuevas In his journey, he starts collecting money in all those new para churches llevar a la iglesia madre en Jerusalén. to take that money into the mother church in Y Pablo le Jerusalem. dice en el capítulo 15 And Paul says in verse 15 a los romanos, to the Romans, espérenme tantito. wait a minute. Bueno, si fuera mexicano diría, sí, espérame tantito. Well, he was Mexican. He would say, wait a Porque minute.
Mi anhelo ahora es ir a Jerusalén Because my desire right now is to go y to entregarles Jerusalem esta ofrenda a los and hermanos. give this offering to Porque the están brothers sufriendo because they're mucho. suffering a lot. Y Pablo sabe que corre un gran riesgo de ir a Jerusalén. And Paul knows there's a great risk in going to Jerusalem Porque la cosa está que quema en Jerusalén. because the things are very Contra hard in los cristianos. Jerusalem Contra los cristianos. against the Christians. Y no se olvide de dónde viene Pablo. And don't forget where Paul comes from. Pablo era perseguidor de los cristianos. Paul was the persecutor of the Christians. Y ahora se dio vuelta, ahora se convirtió en cristiano. And now things turn around. Now he's a Así que en Christian. Jerusalén no lo quieren ver ni pintado a Now in Pablo. Jerusalem, they don't want to see him. Pero es tan grande el deseo de cuidar de los hermanos, But his great desire is to take care of his brothers and que sisters. él va a ir de todos modos. That he's going to go no matter what. Él no ignora el riesgo que corre, He does not ignore the risk that he's taking. pero él va a ir a llevar la ofrenda. But he's going to take the Y va a offering. estar unos días con los hermanos en Jerusalén. Going to stay some time with those brothers and sisters in Jerusalem. Entonces cuando le escribe a los romanos, So when he writes to the Romans, él no lo dice, they don't say. pero cuando usted lee toda la carta, But when you read the whole letter, parece como que él hubiera querido agregar una frase. it seems like he wanted to add a phrase. Les escribí todo esto I wrote all of this por si no llego a ustedes. in case I don't get to you. Y una vez que Pablo junta las ofrendas, And once Paul collects all the offerings, se va a Jerusalén. he goes to Jerusalem. Pero lo primero que sucede cuando Pablo llega a Jerusalén But the first thing that happens when Paul goes to Jerusalem, es que lo arrestan. he gets arrested. Lo arrestan inmediatamente He gets arrested immediately. y lo meten preso. And he goes and taken to prison. 2 años. 2 years. 2 años. 2 years. Mano Isaías. Brother Isaias, 2 años. 2 years. Y de Jerusalén And from Jerusalem, lo deportan he gets deported. y lo mandan a juicio And he's taken into justice y lo mandan a un tribunal superior. to a tribunal. Adivine dónde. And guess where? Adivine dónde. Guess where? En Roma. In Rome. In Rome. Así que Pablo finalmente llega a Roma, So he finally goes to Rome, pero no de la manera que él planeaba. but not the way he had planned, Porque Dios tiene eso. because he has that. Tú vas a llegar donde Él dijo que ibas a llegar. You're going to go where he told you were Y going. vas a hacer lo que Él dijo que ibas a hacer. And you're going to do the things he has said you would Quizás do. no de la forma que tú esperabas. Maybe not the way you were hoping for. Pablo no llegó a Roma como el gran misionero y lo recibió la iglesia. Paul did not go to Rome like a great missionary and No. the church greeted him. No. Llegó como un preso, He went with prisoner, listo para ir a un juicio. ready to be in front of justice. En Roma le dan libertad condicional. In Rome, he gets provisional freedom or arrested. Le dan arresto domiciliario. Home arrest. ¿Y en qué cree usted que Pablo invirtió el tiempo en esos 2 años que estuvo con arresto domiciliario en And what do Roma? you think he did with those 2 years that he was arrested at home? Predicando, He was preaching, preaching. Y soñando con ir a España. and dreaming to go to Imagino que él Spain. decía, estoy más cerca. And he would say, I'm closer. Aparte, usted sabe, si usted estudió en la escuela, que los romanos hicieron caminos, And if hicieron, you know, no sé cómo the se Romans llamaban, did rutas pathways, empedradas de routes. Roma a España. From Rome to Spain. No sabemos si efectivamente Pablo llegó a ir a España. We do not know if he for sure went there. Todo parece indicar que no, It seems like he didn't. porque en Roma Because in Rome, lo enjuiciaron he got put into justice y lo condenaron. and he was condemned. Y la condena And the condemnation fue a morir was to die, decapitado. decapitated. Y para que la gente no hiciera un altar en su tumba, And in order for the people to not make a sanctuary in his tomb, decidieron enterrarlo they decided to bury him afuera de la ciudad. outside the skirts of the city. Afuera de la ciudad. Outside of the city.
Prácticamente Pablo murió como Pedro, And basically, Paul died like Peter, martirizado, martyr, con un corazón gigante por cuidar a la gente, with a huge heart to take care of the people, ofrendando su cabeza y su vida. offering his head and his life. Parece que ahí en el lugar donde enterraron a Pablo It seems like there in the place that Paul was buried, hay una basílica del Vaticano, there's a y basilica, unos monumentos y unos monuments edificios and buildings que la Iglesia Católica atesora. Y dice que el cuerpo de Pablo está ahí. that the Catholic Church claims that the body of Peter is there. Paul is there. A nosotros nos encanta que nos cuiden. We like for us to be taken care of. Nos encantan los textos bíblicos que hablan de cómo Dios nos cuida a nosotros. We like the biblical verses that God says how he takes care Nos of us. encanta tener gente que We nos like to cuide. have people that love us. Pero debemos de saber But we have to know que nunca somos tan parecidos a Dios that we're never like God, como cuando amamos y cuidamos a los demás. that when we love and take care of the others. Dios es un Padre que nos cuida todo el tiempo, dice la Escritura. God is a Father that takes care of us all the time, the Su Bible says. misericordia, su protección His protection is siempre es tan accesible para it's always nosotros. accessible to us. Pero este mundo nos ha llevado por un camino de egoísmo, But this world has taken us to the path of egoism, donde lo más importante para las personas es tener derechos, beneficios y ganancias. that the most important things for people are to have benefits and interest. El interés individual está por encima del interés colectivo. The personal interest, it's above the collective interest. Por eso no sabemos cuidar. That's why we don't know how to take care of. Por eso no tenemos entrenamiento en cuidar las cosas que más valor tienen. That's why we don't have training to value the things that matter the most. Hermanos, necesitamos desarrollar una cultura y una teología del cuidado. We have to develop a culture and theology of taking care of. Hemos diseñado, hermanos, armas poderosas, We have designed very powerful armas weapons, sofisticadas sophisticated weapons. para defendernos, decimos. To defend, that's what we Pero en say. realidad son para atacar y destruir a los demás. But in reality, it's to attack and destroy others. Pero no hemos desarrollado una cultura de cuidar a los demás. But we haven't developed or developed the community to Nos love hemos- and take care of one of Nos another. hemos vuelto expertos en atacar, We have become experts in attacking ofender, and to offend, en lastimar a los demás. to harm the others. Todo lo que cuidamos florece. Everything that we take care of, it Todo lo flourish. que no cuidamos se marchita. Everything that we can neglect will Esto lo wither. vemos en las parejas. Like the couples. Yo no sé qué pasó. I don't know what Ya happened. no es como antes. It's not like the Mi before. esposo no me quiere. My husband Mi doesn't esposa love no me. me quiere. My wife doesn't love me. No, lo que pasó es que no lo cuidaste. No, what happened is that you didn't take No, care of porque it. ella ya es grande. No, but they're already grown. No, ya a esta altura de la vida ya puede lavarse la ropa él solo y puede plancharse los pantalones solo. No, at this stage of life, he can take care of himself at his own clothes. Menos hermano Basilio. No se trata de cuidado. It's not about that. It's to take care of. Lo vemos en las relaciones con los hijos. We see it in the relationships with our No, children. yo lo cuido porque yo trabajo para que se compren la ropa y tengan lo mejor y vayan a una buena escuela. No, I don't take care of him because I'm working. I'm working for Pero him la to get everything relación he está needs. destruida, ya no existe. But the relationship, it's no longer there. It's destroyed. No cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra salud. We don't take care of our health. No cuidamos la casa de Dios, no cuidamos nuestra propia casa. We don't take care of the church of God. We don't take care of our own house. ¿Y sabe por qué tenemos que cuidar nuestra casa? ¿Y sabe por qué tenemos que cuidar nuestro carro? And do you know why we have to take care of our house and our ¿Alguien car? sabe? Do you know why? Someone knows? ¿Sabe por qué hay que cuidar la casa de uno y por qué hay que cuidar el carro de uno? Do you know why we have to take care of our house and our cars? Porque no es nuestro. Because it's not ours.
Pero pastor, si yo lo compré, yo puse la firma en el But papel. you might say, but pastor, I bought it. I signed No, up. la Biblia dice que nosotros somos administradores de No. todas las cosas que Él nos da. The Bible says we're just administrators of everything that it's given to us. Entonces cuando tú crees que eres el dueño de todo lo que tienes, So when you think you're the owner of everything you tú have, no lo cuidas. you're not taking Pero care of cuando tú it. entiendes que esa casa te la dio el Señor, que ese carro es de Él, But when you understand that God has given you this house and this car, tú lo cuidas con mentalidad de administrador, no con mentalidad de dueño. you take care of it with a different mentality, administrative, not like an owner. Porque lo que nos está arruinando es la mentalidad de dueños. But what's ruining us is the mentality of owners. No es mío, aquí nadie va a entrar. No, it's not. It's Aquí mine. nadie Nobody's va a going to ver. come in. Nobody's Yo en going mi to. casa hago lo que quiera. In my house, Con I mi want to carro do yo hago whatever I lo que want. quiera. It's my car. I do whatever I want. Pero cuando tú entiendes que tú debes ser un buen administrador de lo que Dios te dio, porque al fin del día todo es de Él, But when you understand that you're an administrator, because at the end of the day, everything belongs to entonces tú Him, aprendes cuidado. then you learn to take care of it. Porque hermano Moisés, Because ni tu esposa es tuya. not even your wife, it's yours. Hermano Josué, usted tiene una familia hermosa. Brother Jose, ni you have a su beautiful familia es family, but it's not even Y yours. usted tiene que cuidarla. And you have to take care of it. Porque si no cuida a tu esposa, Because if you didn't take care of your wife, vas a tener problemas con tu suegro. you're going to have a problem with your Y tu father-in-law. suegro está ahí arriba. ¿Cuántos varones dicen amén? Because your father might be in Hermano heaven. Saúl, ¿dónde está su suegro? Ahí. Mother, so where's your father-in-law? Le están mirando raro los varones. Everybody's looking strange at me. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa que vas a cuidar, Proverbs says, before everything you're going to take care of, cuida tu corazón, guard your heart, porque de él florece la vida. because from there is where the life will come. No podemos recibir los cuidados de Dios We cannot receive the caring of the Lord sin impartirlos a los demás. without sharing it to the others. Porque eso haría que Dios fuera nuestro sirviente y no nuestro Señor. Because that will mean that will be His servant and not the Lord. Cuando recibimos los cuidados de Dios, When we receive the carings of the Lord, estamos obligados a impartirlos a los demás. we're obligated to share it with everybody else. Lucas 12:34. Luke 12, Porque donde está vuestro tesoro, wherever your treasure is, ahí estará vuestro corazón. there the desires of your heart will also be. Eso significa That means que nosotros cuidamos that we take care of aquello que tiene un valor para nosotros. that has a value for us. Y descuidamos And we neglect aquello que no es una prioridad para nosotros. that is not a priority to us. Perdóneme, I'm sorry. si usted no está cuidando eso, If you're not taking es care of porque this, eso dejó de ser una prioridad para usted. it's because that no longer it's a priority for you. No, no es falta de tiempo. No, it's not lack of No, time. no es que estamos enojados. No, it's not that we're Es mad que or eso ya upset. no es una prioridad para ti. It's no longer a Por priority eso for you. no lo cuidas. That's why you don't take care of it. Entonces entramos en una crisis de cuidado y prioridades. So that we enter into a crisis of taking care of and making a priority. La confusión a nuestras prioridades The confusion with our priorities nos envuelve it wraps en us una espiral tóxica in a toxic spiral de cuidar lo que no merece cuidado to take care of the things that are not worth taking y descuidar lo que se marchita pronto. and neglect those things that will wither very fast. Y usted cuando llega a su casa So when you go to your house y agarra al perrito and you pick up your y le hace dog unas caricias, and you pet your y hay dog and gente you que give him, hasta lo besa and there's people that will even kiss him y dice, no, pobrecito, and they'll say, oh no, estuvo poor. todo el día solito, He was all day y alone. usted le da cariño al And you give him perro love and caring to the dog, y no le da cariño a su cónyuge. and you don't give love and caring to your ¿Y sabe qué? partner. El And you know perro what? está creado And the dog is created para sobrevivir solo. to survive alone. El perro no se va a morir si usted no lo acaricia. And the dog is not going to die because Porque you el don't pet perro him. puede sobrevivir perfectamente sin usted y sin Because mí. the dog can survive perfectly fine without you. Pero su cónyuge But your partner, se va a marchitar it will wilt. y la relación se va a marchitar. And the relationship will Si usted wither no le da el mismo cuidado, if you don't give him the same taking usted care se va a of. asombrar You're going to find out
los norteamericanos, the North Americans, gastan 100.000 millones de dólares al año. they waste $100 million a year. ¿Adivinen qué? And guess what? En sus mascotas, en perros, en cuidar sus perros y gatos. And they're taking care of their pets and dogs, cats and dogs. $3.500 por año es el promedio que gastan los norteamericanos cuidando a sus perros, en sus comidas, en el veterinario, vacunas, etc. 3,500,000. That's how about the average they're taking to waste for taking care of their dogs and food and everything they need. Hace unos 2 años 2 years ago, teníamos una planta en mi casa we had this plant in our house. que solo tenía una hoja. It only had one leaf. Tenía un tronco It had a alto, stem, finito, long stem, fine pelado stem, y una hoja. and one leaf. Y recuerdo que mi esposa había viajado a Uruguay en esos días. And I remember my wife had En la traveled to mañana yo Uruguay estaba those ahí days. In the morning I was there. Desayunando y contemplando la plantita. I was watching that Y me plant, llamó mucho la atención. and it caught my attention. Una hoja One leaf y un tronco solito largo and a long stem sosteniendo esa alone, única hoja. just taking of that leaf. Y me llamó mucho la atención. And it caught my attention. Quizás porque yo me sentía así con mi esposa tan lejos. And maybe because my wife was far away from me. Así que le eché un poco de agua. So I put a little bit of water. Cuando mi esposa regresó, When my wife returned, colocó la planta cerca de la ventana para que le diera la luz del sol. she placed the plant next to the window so the sun Y can le empezó a give, echar agua periódicamente. so she Y la iba periodically started moviendo en watering the diferentes plant. posiciones So she would en la start casa. moving in different positions of the Y la house. planta comenzó a crecer. And the plant started growing. Y ayer le tomé una foto para que ustedes la vean porque me sale más barato que vean la foto que invitarla a mi casa. And then I took a picture and you could see it. Y así está la planta ahora. And that's how the plant is right now. Porque ha recibido, Because it had received. What did it receive? What did it receive? Cuidado, Caring. cuidado, Caring. cuidado. Caring. Por eso el apóstol escribió las cosas que le escribió a la iglesia en Roma. That's why the apostle wrote this thing to the church in Rome. Ámense los unos a los otros Love one another con un amor de hermanos, with a brotherhood con un amor love, de familia. with a family love. Entienda que son familia Understand that it's y family. son hermanos porque están bajo un mismo Padre. And you're brothers because you're under the same Father. Dios no es mi Padre, God is not my Father. Dios es Padre nuestro. Dígalo conmigo. The Lord is Padre our nuestro. Father. Our Father. Aleluya. ¿Qué has descuidado y se ha marchitado como una planta sin agua en tu What vida? have you neglected and has wilted like a dead plant? Quizás una relación con alguien, Maybe our relationship with someone. quizás un talento que Dios te dio, Maybe a talent that God has given quizás you. tu propia vida espiritual, Maybe your own life, your spiritual quizás life. tu relación con tus hijos o con alguno de ellos, Maybe your relationship with your children or someone else. quizás la relación con tus padres, Maybe the relationship with your parents. quizás tu pareja, Maybe your partner. quizás has descuidado tu salud y tu cuerpo. Maybe you neglected your body and your health. Una generación descuidada A generation that has been será neglected culpable de negligencia, will be told that they're being neglected. egoísmo Egoism y destrucción. and destruction. Pero una generación que cuida But a generation that takes care of, será agente de paz, there will be peace. será gente que consuela, que restaura They will come through y que imparte vida. and that will share life. Necesitamos un bautismo de amor. We need a baptism of love. Necesitamos venir al Señor y decirle, We need to come to the Lord and tell Him, bautízame en tu amor. baptize me in your Sumérgeme love. en tu manera Submerge me de in your amar. way to love y de cuidar and care para que yo pueda in order for me vivir junto con mis hermanos to live with my brothers and sisters, bajo un mismo Padre. to live under the same Father. Tal vez en estos minutos tú entraste en un conflicto. Maybe in these minutes you enter in a conflict El conflicto entre el cuidado y las prioridades. between the conflict of priorities, Y estás cuidando and you're taking care of cosas que no necesitan tu things cuidado. that you don't need to be taking care of, Y has descuidado and you have neglected
cosas que se están marchitando things that are rápidamente. wilting very rapidly. Así que esta mañana yo quiero que te atrevas a tomar algunas decisiones. So this morning, I challenge you to take some decisions. Y la decisión no es decir mañana, The decision is not to say tomorrow, no es decir algún día. not to say one of these days. De hecho, In fact, esta semana this week, vamos a mandar un comunicado a toda la iglesia, we're going to send a communication statement to all en the la cual church. vamos a asignar tareas We're going to assign a todos los ministerios homework to all the ministries para que ahora, antes del aniversario, dentro de un mes, before our church anniversary, podamos darle un mantenimiento al edificio. so we can give the building some lift up. Hay paredes que limpiar, There are walls that need to be cleaned. hay carpetas que aspirar, There are carpets that need to be vacuumed. hay sillas que hay que limpiar, There's chairs that need to be cleaned. hay chicles que hay que arrancar, There's gum that we need to take out. hay salones que hay que limpiar, There's classrooms that we need to clean. hay mesas que cuando la toca y pones tu mano no la puedes levantar porque te queda pegada. There's tables that are very sticky that when you place your hand, you cannot lift it up because it's so dirty. Hay mesas que eran blancas There's tables that were white, y ahora aparecen un mapa. and now they're dirty. ¿Por qué? Why? Porque si tú dejas para mañana Because you're going to leave for y tomorrow. dejas para algún día, Someday, la planta se puede morir. the plant could wilt, could die. Y aunque la riegues And even though you y can la water pongas al it, sol, and you will place it in the después que está sun, muerta, está muerta. the plant could be No la dead. puedes resucitar. You cannot make it Si nos cae el leave again. edificio, nos va a salir mucho más caro de lo que nos costó construirlo. If the building comes down, it's going to be more money to rebuild it. Hay decisiones de cuidado que hay que tomarlas rápido. There are certain decisions that we need to make very fast. Hay que reunir a la patrona y sentarse en la mesa con un lápiz y un papel We need to come to a table and pencil and paper y decir, ¿qué vamos a hacer? and say, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? What are we going to do from now on? Y dejar de estar esperando el uno por el otro. And stop waiting for one another. Y hay que tomar decisiones con la vida espiritual de uno mismo. And we have to make those decisions with our own spiritual life. Y hay que tomar decisiones con el estudio. ¿Cuándo vas a volver a estudiar? And we have to make those decisions when it involves school. When are you going to go back to school? Pastor, cuando tenga el dinero. Oh, when I have the money. O sea, nunca. So that means never. Porque Dios nunca te da el dinero antes. Because God's never going to Ay, give ay, you the ay. money first. Dios te da el dinero cuando te pones sobre tus pies, tomas tus decisiones y avanzas en fe. God will give you the money when you stand up and you're going to make those decisions and go on with faith. Porque si estás decidido a ir a Roma, Because if you make your decision to go to Rome, Dios va a encontrar la forma. God's going to find a way, Aunque te lleve la policía. even though the police will take Ay, you. ay, ay. Y un pastor amigo mío que le deportaron varios líderes. A pastor of mine, a friend of mine, where a couple of leaders were Y él deported, tomó una decisión. and he took a Su decision. hermano, no se preocupe. Brothers, don't worry. Cada líder que deporten, Every leader that they will en cada deport, pueblo que migración lo lleve, in every town that the vamos a immigration plantar will una go, iglesia. that we will plant a new church. tiene como 8 iglesias Now ahora. he has like 8 En churches. Honduras, en Salvador, en Guatemala. Honduras, Salvador. Hay gente que está cuidando lo que no necesita ser cuidado. There's people that are taking something that doesn't need to be taken care of, Mientras hay cosas que se están cayendo while there's other things that are falling apart, por falta de cuidado. lack of taking care of caring. Quiero pedirle que se ponga de pie, por I would favor. like for you to stand. Personas que tienen una voz hermosa, There's people that have a beautiful voice, pero no cantan. but they don't sing. Personas que tocan instrumentos de una manera asombrosa,
There's people that play an instrument in a very different, beautiful way, pero nunca tocan. but they never play. Hay personas que Dios les ha dado la gracia para hablar, There's people that have been given the privilege to speak, pero nunca suben al púlpito. but they never speak. Hay decisiones que tienes que tomar en relación a tus padres There's decisions that you have to make in regards of your parents y en relación a tus hijos. and your children. Tus hijos Your children van a hacer todo lo que debieron hacer a ti. are going to do everything that have seen you do. Tal vez tienes que cuidar tus finanzas. You have to take care of your finances. Hay gente que no le gusta hacer números. There's people that don't like to make Dice, money. si tengo gasto y si no tengo no gasto. If I have, then I'll waste. If I don't, then I don't. Nadie te va a decir la verdad Nobody's going to tell you the truth como te la van a decir los números. like the numbers will tell you. Los números son fríos. The numbers are cold. Los números siempre te dicen la verdad. The numbers will always tell you the truth. ¿Tú sabes eso? Do you know that? Porque cuando pones una foto en Facebook, Because when you put a picture in lo primero Facebook, que miras ¿qué es? what are the first thing they see? ¿Cuántos likes te pusieron? How many likes do they have? Porque los números siempre dicen la verdad. Because the numbers always tell you the truth. Si la foto está bonita, If the picture is hasta el nice, pastor te puso like. even the pastor will give you a like. Y si esa foto no tendrías que haberla subido jamás en tu vida, And if that picture shouldn't have been uploaded ever, los 3 likes que te pusieron te están dando un mensaje. those 3 likes that they give you, they're telling you a message. Por eso esta mañana yo quiero invitarle a pasar al altar That's why this morning I challenge you to come to the altar y traiga con usted cualquier área de su vida and bring with you any area of your life que usted ha entendido esta mañana que usted descuidó. that you have understood this morning that you need to take care of. Porque ese viaje de la silla al altar Because that journey from your chair to the altar, no es un viaje fácil, it's not an easy journey. es un viaje bien difícil It's a hard journey, porque implica una decisión. but it implies one decision. No me tiene a mí que dar detalles, You don't have to give me the details. solo tiene que decirle al Señor You only have to tell the Lord si usted está dispuesto if you're willing a restaurar to come lo que se estaba dañando, to whatever has been wilting, a resucitar to resurrect lo que se estaba muriendo, what has been dying, a dejar de cuidar lo que no necesita cuidado to stop taking care of what doesn't need to be taken care of, y a ponerse las pilas and to just kind of come up en ciertas áreas de su vida in certain areas of your que el life. Señor le está diciendo hoy tienes que hacerlo. The Lord is telling you, it's today has to be the day. Muchachos van a empezar a adorar. Usted puede pasar. Lo que cuidas florece. Lo que no cuidas se marchita. Estoy llamando a padres, a madres, estoy llamando a hijos.
Estoy llamando a hijas. Estoy llamando a esposos, estoy llamando a esposas. Estoy llamando siervos, siervas, ministros y ministras. Tome su decisión esta mañana. Su silla no puede ser el tornillo que lo mantenga a usted en la misma posición. Su camino de su silla al altar tiene que ser un cambio de temporada y una decisión fuerte que usted hace hoy para cambiar algunas cosas y para tomar cuidado de lo que se estaba marchitando. Aleluya, aleluya. Hola amigos, soy el pastor Andrés Miranda y quiero darle muchas gracias por su compañía y su fidelidad, esperando que estos mensajes que compartimos sean de bendición para su vida. Hoy quiero invitarles a ser parte de nuestra visión de alcanzar a esta generación con las buenas nuevas del mensaje de Jesucristo. Cada semana alcanzamos a miles de personas a través del internet, la radio y la televisión con un mensaje de ánimo y esperanza. También cada semana ayudamos a los más necesitados y vulnerables a través de nuestro centro de ayuda comunitaria. Si usted desea ayudarnos a ayudar, envíe su contribución a la dirección que aparece en pantalla. Su siembra y su inversión en el reino de Dios dará una amplia recompensa. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos haber sido de bendición. Nos vemos pronto.